Nuestro invitado de hoy no tuvo que leer ni ver Los Santos Inocentes para hacerse una idea de lo que era el campo en España. Fue espantapájaros, campesino, albañil en Cataluña y siempre un luchador. Cristiano y revolucionario, tuvo sus primeros encontronazos con la Guardia Civil antes de que este presentador naciera. Hace unos meses fue elegido diputado. En otra vuelta de tuerca, Diego Cañamero. Diego Cañamero, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias, buenos días. En este programa siempre empezamos con la infancia. Naces en Campillo, en el año 56. ¿Cómo es tu primera infancia en aquel pueblo? Bueno, en aquel pueblo poco, porque a los 3 meses me trasladaron para la isla del Arrón. Entonces, la nacencia allí prácticamente, ¿no? Mi padre y mi madre, jornaleros, pues, buscando un poco el jornal, ¿no? Se trasladaron a las marismas del Guadalquivir, que era cuando se estaba potenciando todo el tema de la siembra del arroz, necesitaba mucha mano de obra, y entonces, bueno, pues nos trasladamos allí prácticamente en el mismo año 56, hasta que tuve la edad de 11 años, ¿no? Después ya de 11 años me trasladé al Coronil. Empezaste a trabajar con 8 años y he leído que de espantapájaros. ¿Cómo era eso? Bueno, en los primeros años de la siembra de arroz, los paros se comían las planteras, el arroz había que sembrarlo y después había que volverlo a arrancar a manojo y volverlo a sembrar, ¿no? Que era la planta, lo que le llaman la planta, en todo el del Bajo Guadalquivir, ¿no? Entonces, las planteras había que cuidarlas porque se las comían los pájaros. Los pájaros tienen que comer, los animales, entonces había que espantarlos. Y el método que había era un método manual y tradicional. ¿Cómo? Pues con una lata y un palo, arreándole palo a la lata, 1,5 kilómetros para allá y 1,5 kilómetros para acá, porque la plantera tenía de ancha 50 o 60 metros y de larga podía tener 1 kilómetro, ¿no? Y entonces, bueno, pues había que estar todo el día. Pero los pájaros no comen cuando tú quieres, los pájaros comen desde que se amanece hasta que anochece. Entonces había que estar desde que sale el sol hasta que se ponía el sol, ¿no? Y recuerdo que me daban 30 pesetas de jornal, ¿no? De sol a sol trabajando, ¿no? Y recuerdo perfectamente porque es una cosa que yo siempre que cuando mi padre me dijo que si quería trabajar, para mí era lo más importante, porque era ser ya un hombre, ser grande, ser importante, trabajar y ganar un jornal para su casa, porque la mentalidad no era igual que ahora, ¿no? En la gente joven, cuando nacimos en esa época tan dura. Y me acuerdo que me llamó mi padre por la mañana. Bueno, aquella mañana mi padre no me llamó, efectivamente, estaba yo despierto. A las 5:30 de la mañana, yo compró mi madre unas alpargatillas de goma y, bueno, me las puse porque no teníamos zapatos, en aquel tiempo no había zapatos ni nada. Y para ir a trabajar, pues me fui a trabajar. Aquel día pues, llegué por la tarde contentísimo porque había ganado 30 pesetas y, bueno, yo era importante. Al día siguiente, pues no me tuvo que llamar mi padre. Pero al que hizo 3 días ya no me quería levantar. Estabas cansado, claro. Ya no me quería levantar, ya le dije yo a mi padre, papá, porque yo decía, mi padre, papá. Hoy se dice papá, pero bueno, papá en Andalucía es más fácil porque lo llamas a tu padre mejor. Mientras que tú lo llamas una vez, yo lo llamo 2 veces, ¿no? Claro. Decir, ¿no? Le decía, papá, ahí ya hay que levantarse todos los días, ya hay que ir a trabajar todos los días. Y dijo mi padre, ya, Diego, hay que ir todos los días. Ya hemos dado la palabra y tú estás trabajando y eso ya todos los días, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo me llevaba a las planteras de arroz mi estrella de cherry, mis pistolas guardadas, escondidas, y cuando a las 3 de la tarde, que yo sabía que el capataz se acostaba a dormir la siesta, pues me ponía a jugar en la plantera, claro, con mis cacharritos, con mis cosas, después los escondía, ¿me entiendes? Me ponía a pegar palos y a espantar los pájaros. Háblame de tu madre, de Joaquina, porque he leído que tenía mucho carácter y que de hecho os tuvisteis que ir al Coronil por un enfrentamiento que tuvo tu madre con un señorito. Bueno, mi madre era una persona muy reverde. Mi padre no tanto, porque en mi familia hubo mucho daño en la contienda de la dictadura, el levantamiento. Mataron, por la parte de mi padre, mataron a su padre, a un hermano con 18 años, a mi tía la metieron en la cárcel, a mi abuela la metieron también en la cárcel. Le pusieron el moñito del lacito rojo, le dieron aceite resino, la pusieron a correr por las calles. Y por la parte de mi madre también mataron a su padre, metieron a mi tío en la cárcel y a mi familia la destrozaron toda, ¿no?
de Campillo, fue la contienda entre Málaga y Sevilla, que hubo una resistencia de 4 meses, porque allí no se sublevaron todo el ejército. La parte de Málaga resistió 4 meses, durante 4 meses. Entonces mi padre tenía mucho miedo. No quería recordar, porque mi padre le cogió con 12, 13 años, mi madre también, más o menos la misma edad, pero mi madre era más reverde. Mi madre escuchaba las Pirenaica en el radio y en el Cortijo donde vivíamos. Mi madre nunca le dio favores, por ejemplo, en aquel tiempo a la Guardia Civil, que bueno, daba susto, en aquel tiempo daba susto, está claro, ¿no? Ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Y mi madre era una persona muy reverde contra la injusticia, ¿no? Y la verdad que nos tuvimos que venir porque mi madre se peleó con el señorito, con el dueño. No lo soportaba, porque el dueño era el tipo cacique del campo, ¿no? Entonces te trataba con la punta del pie, te trataba malamente, casi te insultaba, bueno, decía barbaridades, entonces mi madre se enfrentaba a él. Con mucha fuerza, ¿no? Y mi padre, que era una persona muy noble, un trabajador, una persona muy honesta, mi padre era guarda jurado, era mayoral de los toros bravos, donde llevaban las corridas a los distintos sitios, era un poco el encargado del cortijo, pero era un hombre que, claro, tenía una combinación con mi madre muy afectuosa, ¿no? Entonces no soportaba aquello, ¿no? Y entonces nos tuvimos que venir por eso, ¿no? Del cortijo, ¿no? Por el enfrentamiento que mi madre tenía con el dueño, por el trato. Un trato casi de humillación, ¿no? Lo típico de aquel tiempo, ¿no? Claro. Yo he presenciado como niño algunos tratos de algunos empresarios de esos dueños, bueno, era increíble. Los santos inocentes, yo eso lo he vivido. En mi vida particular lo he vivido, no me la pueden contar. Cuando yo vi la película digo... Con Alfredo Landa haciendo allí. Menos algunas escenas, pero es que me identifico así, totalmente. ¿No? De ir a recoger los paros a los señoritos. Yo he estado con 8 años, con 7 años, en enero, cogiéndole los paros a los señoritos, que ellos mataban. Con una escarcha, con sabañones en las orejas, recitos perdidos, como si fuera un perro. Yo las he hecho. Y a lo mejor, cuando se ponía yo a comer, me ponía yo y otros chavales allí de la zona, que íbamos a recoger los paros, a 20 metros, viendo cómo comían, ¿no? Y ellos comiendo en una mesa y nosotros. Y estoy hablando de gente de toreros, estoy hablando de gente de famosos, en fin, yo conocía casi todo ese tipo de gente famosos que iban por allí en aquella parte, muchos toreros conocí yo en aquella época, ¿no? Entonces, claro, toda esa realidad lo viví yo, mi madre era un poco, se peleaba. Entonces, aquella pelea, bueno, pues ya nos tuvimos que venir. Hay una anécdota tuya de la primera vez que conoces una playa, que además te enfadas con la hija de uno de los señoritos, que al principio erais amigos, pero he leído que en la playa te trata mal esa niña. Bueno, lo que pasa cuando yo vivía en el cortijo del señorito, pues la familia del señorito nada más que me tenía a mí y a mis hermanos. No había más nadie, nada más que 2 familias allí viviendo, ¿no? Entonces, claro, pues allí pues, jugábamos y teníamos buenas relaciones, ¿no? Y yo recuerdo que ella me decía allí que yo era su novio, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero me acuerdo que en una ocasión, pues ella se le antojó que yo fuera a la playa con los padres a matar las cañas, que tenía yo una casa y tal. Entonces se le antojó que yo fuera con ellos, que ella pues le decía al padre que el Diego tiene que venir conmigo, que yo quiero que venga, que yo quiero que venga. Tal, que convencieron a mi padre y mi padre le dijo, es que está trabajando y ya está ganando 50 pesetas. Pues no se preocupe, que yo le pago jornada, es que no tiene ropa, yo le compro la ropa, yo le compro los zapatos, pero que se viene conmigo, que me lo llevo. Total, que yo también pues contento con que me llevaran a un sitio que yo no había visto en mi vida, ¿no? Claro, cuando me llevan allí a matar las cañas, pues inmediatamente llegan las amigas de las niñas, de otros señoritos, de otro sitio, porque en aquella época no había... El pueblo era... Si tenía el pueblo 100 habitantes era todo lo que había. Hoy tendrá algunos miles. 100 habitantes y había muy pocas casas. Ni había hoteles, ni había nada. Todo era playa muy virgen, muy bonita, estaba con la chocita de pasto. Y cuando llegué allí le preguntaba a la amiga, ¿este quién es? Y dice, este es mi criado. Y la verdad que yo no sabía lo que significaba criado. Yo digo, ¿el criado qué será? Que cría las cosas, ¿no? Yo no sé. Yo no entendía aquella... Porque como yo no había ido nunca a la escuela, ni estaba en la escuela, ni nada, pues yo no entendía el vocabulario de ellos, tampoco lo entendía mucho. Y cuando estuvimos allí en la playa, pues claro, recuerdo que a mí me tenían eso de criado. Entonces me mandaban... Me acuerdo que había un hombre con un kiosquito de pasto y tenía allí dos toneles de helado y con una maquinilla que hacían los cortes de helado, ¿no? Y entonces me mandaba a mí el señorito por los helados, pero para ellos. A mí no me compraban ninguno, ¿no? Ahora me se iba los dos detrás del helado, yo eso no lo había visto nunca tampoco. Y recuerdo que una mujer estaba allí sentada en una butaca, allí a la vera del kiosco, con un estuche así grande, lo abrió y me dice, niño, me llamó, sacó 5 pesetas y me dice, toma, cómprate un helado.
Yo creo que aquella mujer, que sería pudiente también, porque en aquella fecha irse a la playa los trabajadores no podían irse, pero le estaba dando un poco de vergüenza y aquello era humillante que me mandara a mí por el lado y no me comprara a mí al lado, ¿no? Y me dio un duro para que me comprara yo el lado, ¿no? Bueno, pues la verdad es que aquello lo viví yo en aquella... Cuando yo llegué a mi casa, pues le di a mi madre lo que me había pasado, ¿no? Me ha criado, ¿qué es lo que he criado? Y mi criado, los que trabajan para los señoritos. Ah, yo trabajaba para los señoritos, a mí no me llevaban entonces como uno más, como ellos. Yo le dije, pues a mí me dije allí que yo era un criado. Pues mi madre se puso por las nubes. ¿Criado tú? Le empezó a soltar historias. Y a mí cuando yo me acuerdo que me decía al señorito, Diego, búscame unas herraduras. Le dije a mi madre que la busque. Tú aquí en la casa, tú no busques nada. O Diego, ponte a barrer el patio, es un patio. Tú no barres nada, que lo barra él, que lo barran ellos. Tú no tienes por qué barrar esquina. Así que mi madre era rebelde contra la injusticia, ¿no? Más que mi padre. Mi padre era más obediente y tal, pero bueno. Tuviste que emigrar a Cataluña, aunque estuviste muy poco tiempo, 3 meses, porque creo que tu padre murió y tuviste que volver. Pero ¿cómo fue tu experiencia de emigrante andaluz trabajando de albañil en Tarrasa, he leído? La educación de mi madre y de mi padre era un poco, bueno, mantener la familia, ¿no? Entonces, una educación de mantenimiento. Nosotros cuando nos poníamos grandes teníamos que aportar para la familia, ¿no? Éramos 11 hermanos y, claro, una familia numerosa. Mi padre estaba enfermo y no teníamos dinero. Y yo tenía que ser la persona que metiera dinero en mi casa, ¿no? Porque los hermanos míos mayores se habían casado. Yo quedé con 7 hermanos pequeños míos, yo tenía 16 años, 17 cuando me fui a Tarrasa, que incluso falsificamos el carnet de identidad para poder tener 18 años para poder trabajar, porque le hicimos una copia al carnet farsa con un número distinto para que yo, en vez de nacer en el 56, pues yo puse que nacer en el 54. Y entonces me puse a trabajar allí, como allí antes no te daban de alta ni te daban nada, pues la verdad que estuve trabajando 3 meses y yo todo el trabajo era por cuenta. Y yo le mandaba a mi madre un sobre toda la semana con 4.000 pesetas o 5.000 pesetas lo que ganaba, ¿no? Para mi familia, ¿no? Y yo le decía, me acuerdo que yo le decía al encargado que me pusiera a trabajar donde fuera, a trabajar, a ganar dinero. Joder, usted me pone donde quiera, pero por cuenta, por hora, pero yo quiero ganar dinero para mi familia, tengo una familia muy grande y necesito ganar dinero. Y el hombre no se portó mal en ese sentido, ¿no? Que todos los trabajos por cuenta me lo daba, cualquier cosa de hora que había que echar me lo daba, en fin, y yo ganaba un dinerito. Estaba allí con una tía mía y ahorraba dinero y se lo mandaba a mi madre. Pero mi padre se puso malo ya de muerte, murió, mi padre murió con 49 años, murió mi padre, y entonces me hice cargo de toda mi familia. Yo tenía 16, 17 años, la que viene detrás mía le llevo yo 5 años, y todos eran chiquitillos, ¿no? Eran niños. Todos chiquitillos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo tenía que buscarle el pan, me iba a rebuscar de día, me iba a trabajar, bueno, yo me acuerdo que en la aceituna, en la época de la aceituna, me iba a trabajar a un molino, cogía el turno de noche, para de día metí otra jornada en mi casa rebuscando. Que recuerdo que me cogieron a la vera Montellano, un guardia civil, me pegó una hostia, me quitó la aceituna, que todavía tengo el oído lo tengo roto. ¿De aquella hostia? De aquella hostia, me reventó el tímpano del oído. ¿Ese fue el primer encuentro con la Guardia Civil? Ese fue en el año 73, año 73. Ese fue el recibimiento de, bueno, era un hombre, le decía el cabo, me acuerdo que le decía el cabo de Montellano, un hombre analfabeto, que decía una frase, me decía, yo no sabía de nada, yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Y me decía, porque ustedes los políticos, porque ustedes los revolucionarios, los comunistas, y comunistas ni nada, yo estoy rebuscando aceitunas. Sí, no, porque en el Coroní me he enterado que no sé qué, que hay, que para arriba. Usted, yo lo que tengo una familia muy grande, tú lo que estás robando todos los días, digo, pregunta usted en el molino de aceite del olivar, que yo trabajo de noche ahí en ese turno, yo vengo de día a ganarme nada por la aceituna, ¿no? Bueno, la historia. Me mandaron al Coroní porque vino la Guardia Civil del Coroní, me trasladaron al Coroní a mi cuartel y yo tenía el pelillo largo en aquella época, todo el mundo lo tenía largo, pues yo también lo tenía largo, ¿no? El pelo, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pues venga, llégate y te pela, cuando vengas pelado te presentan en el cuartel. Me tuve que pelar, bueno, la injusticia de toda la historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo con mi familia, con los 7 hermanos, pues eso, lo he intentado por todos los medios cuidarlo, ¿no? Y incluso me casé pronto porque se quedó mi compañera embarazada y tal, y me quedé en mi casa cuidando a mi hermano. ¿Cómo empieza tu militancia política? Porque tú empiezas en el Partido del Trabajo. Yo empecé prácticamente una vez que yo llego de Barcelona con mi padre, años 74, 75, empezamos los chavales del pueblo a discutir de política, ¿no? Con los estudiantes. Que estaban estudiando en Morón, estaban estudiando en Sevilla. Lo que se hablaba en la universidad o se discutía, pues yo, pues claro, pues traía un poquito de más interés y nos hablábamos de política, hablábamos de cosas.
era prácticamente, se vislumbraba todo el tema de la transición, la muerte de Franco, bueno, que se había puesto ya enfermo, bueno, un poco que iba en decaimiento. Nos enterábamos que había algún pueblo que había hecho alguna movida, alguna huelga, y los chavales nos lo contaban, y empezamos nosotros, bueno, a preocuparnos. Yo empecé a preocuparnos, y en esa preocupación de lo mal que vivíamos en el campo, los jornales que eran tan bajos, tan chicos, que no nos respetaba nadie, un montón de horas y estábamos mal pagados, pues se introduce la idea del Partido del Trabajo. Chavales que venían ya militando en el Partido del Trabajo, simpatizando, y entonces se crea allí la primera célula del Partido del Trabajo en el Coronil, de lo cual pues, me colé en el Partido del Trabajo, ¿no? Nos colamos, arrendamos un sitio, una casita, que decíamos que íbamos a sacarnos el certificado de estudios primarios, y allí hablamos de política, hablamos de cosas, y bueno, pues nos interesamos de toda la historia, ¿no? A partir de ahí empezamos, pero yo siempre me dediqué más al tema sindical, al tema de que los en el año jornaleros. 76 fundáis el Sindicato de Obreros del Campo. Las comisiones de jornaleros las formamos en el año 75, a finales de 74, 75, comisiones de jornaleros en los pueblos, y en el año 76 yo participo en la construcción del sindicato, que por cierto no fui a Antequera ese día, me dio mucho cabreo, porque me quedé esperando en un bar a un compañero que me tenía que recoger, y no me recogió, me dejó allí en el bar esperando, no sé, me acuerdo de llamar bar Ladrillo. Allí me quedé esperando y no pude yo estar en Antequera en aquella primera comisión que se formó en el año 76, 1 de agosto del año 76, que le dio vida después al Sindicato Obreros del Campo, ¿no? Pero yo conocí en esa trayectoria a Paco Cacero, Diamantino García, el cura obrero de Los Corrales. Ahí te quiero preguntar, porque en el Sindicato Obreros del Campo había diferentes corrientes. Los marxistas, los andalucistas, había anarquistas también, y los cristianos. Y tú más o menos te adscribías digamos, al ala cristiana del Sindicato Obreros del Campo. ¿De dónde te viene a ti? Yo creo que, bueno, en el sindicato las corrientes que más o menos siempre han respirado ha sido corriente marxista, nacionalista, cristiana y nacionalista, ¿no? De Diamantino, del cura. El cura penetró con nosotros con mucha fuerza. La cultura cristiana y la cultura anarquista en Andalucía ha tenido mucho peso, para mí. Y la cultura esa del hombre nuevo, la mujer nueva, el tener una vida sana, el discutir y poner siempre en valor las ideas, la bondad, la solidaridad, todas esas cosas ha penetrado fuertemente en el sindicato y en mí personalmente, ¿no? Diamantino fue una persona muy, por decir algo de Diamantino, yo creo que el personaje más importante que yo he podido conocer y al mismo tiempo que yo he podido leer como persona. Es un cura, pero yo creo que, la verdad, con una profundidad enorme de bondad, solidaridad, de no querer, de ser una persona no humilde, de no querer protagonismo ninguno, está siempre por detrás, en fin, es una persona increíble. Entonces, él penetró con mucha fuerza. Eso de los primeros en el sacrificio, últimos en el beneficio, sí, la política como una devoción, no como una profesión, todas esas cosas eran cosas suyas, ¿no? Que nosotros éramos sagales jóvenes y penetró con mucha fuerza en nosotros, ¿no? Diamantino ha sido un tío para mí de lo más importante que yo he conocido. En el año 87 llegas a la alcaldía del Coronil. Digamos, ¿qué experiencia recuerdas de aquello? A mí una cosa que me contaste un día que estuvimos comiendo era la política de vivienda que hicisteis, que eso es algo que sorprende. Yo llegué en el año 87, que fue porque se dio una situación, claro, nosotros los nuestros tenían 2 concejales y los contrincantes tenían 9. Entonces, claro, presentarse 9 a 2 y bueno, y lo que hicimos fue empatar a votos. Hubo que sortear al alcalde y sortear el concejal en una urna, porque empatamos a votos. Eso fue una cosa única en España, ¿no? Le tocó el alcalde a ellos, a los contrincantes políticos, y a nosotros, pues, le tocó la alcaldía, a nosotros nos tocó el concejal. Nosotros con 6 y ellos con 5. Entonces no podían gobernar. Fue una contradicción de la ley que no había previsto esa realidad. En caso de empate, si a mí me toca el concejal, se rompe el voto. Pues no, dijeron, al no romper el voto hay que sortear también el alcalde. Bueno, el alcalde no podía gobernar y a los 3 o 4 meses dimitió y yo entré en la alcaldía, ¿no? En el año 87, en septiembre del año 87, entré en la alcaldía del Coronil. Yo combinaba secretario general del SOC y la alcaldía. Entonces yo era responsable del SOC, la alcaldía y me iba a trabajar campo. Las 3 cosas combinadas, claro. Que yo era un poco complicado para mí, ¿no? Para poder llevar todas las actividades y eso. Pero la política de vivienda para mí era clave. Es decir, yo tenía claro cuando entré al ayuntamiento que el ayuntamiento era un instrumento para defender causas justas.
Es decir, yo no estoy en el ayuntamiento para arreglar farolas, ni para tapar baches, que también habrá que taparlo y arreglar farolas. Pero yo creía que el ayuntamiento era un instrumento para mejorar la vida de la gente, de la sociedad en su conjunto. ¿Dónde tenía que atender primero? Los más necesitados, ¿no? Entonces, vivienda. No había vivienda, digo, política de vivienda. ¿Cómo podemos hacer vivienda? Pues abaratando el precio del suelo, ¿no? ¿Cómo compraba? Precio rústico. ¿Qué hacía después? Un plan parcial, lo recalificaba y lo ponía como urbano. Lo urbanizaba con el PER o con los planes provinciales, lo urbanizaba y se lo vendía a la gente a precio-costo. Nosotros hemos vendido allí, cuando yo estaba, parcela urbanizada, con sus calles, con su luz, con su agua, a 1.200 metros la parcela para que se hiciera la gente en su casa. Entonces, la política de vivienda, después otras políticas de autoconstrucción, donde se recibe un préstamo de la Junta, la gente trabaja en su propia vivienda, se la van construyendo ellos mismos y al final pues paga una renta, ese préstamo lo paga en 20, en 30 años. ¿Cuánto tienen que pagar? 40 euros al mes. Máximo, 40 euros al mes. De renta y venta. Régimen de alquiler. Hay régimen de alquiler. Hicimos también promociones de vivienda, muchas viviendas. El que menos paga 15 euros y el que más paga 38 euros. Régimen de alquiler. ¿Por qué? Porque había que fijar la población, un pueblo de secano, porque había que hacer que la juventud se quedara y había que construir su pueblo y había que luchar realmente por los intereses del pueblo y de los intereses de la ciudadanía en general. Entonces la vivienda era una política que yo empleaba. En otros campos que no tenía poder, no tenía competencia, trabajo, pues como no tenía poder para el trabajo, ¿qué es lo que hacía? Pues me reunía a los agricultores, hay que sembrar cultivos sociales, no tenían agua, pues yo hacía gestiones ante Confederación para que los pozos pudieran servir para el tema del riego. Metíamos espárragos, no sembraban espárragos porque la gente está muy educada al secano y no al regadío, pues el ayuntamiento dijo, vale, 600 euros. Todo el que siembre espárragos, por hectárea, 600, el ayuntamiento saca una subvención, 600 euros. Conseguimos 300 personas trabajando en temporada de 4 meses, 150 personas trabajando en manipulación del espárrago, y hacía política en favor de la gente, ¿no? Y después, bueno, otras cosas que residencia de ancianos, nosotros tenemos una residencia de ancianos que no quiero exagerar, pero puede ser una de las mejores residencias de España, 2.700 metros cuadrados, planta baja, apartamento para que el matrimonio se pudiera ir a vivir, su televisor, su camita, su cuarto baño, todo, ¿no? Donde ahora mismo tenemos fijo trabajando 18 personas en esa residencia de ancianos. No hay déficit, no hay nada. Totalmente se paga con las pensiones de los abuelos y con un acuerdo que hay con la Junta, que hice con la Junta, una especie de concierto con la Junta de Andalucía para mantener esa residencia de ancianos, ¿no? Bueno, allí ha pasado todos los alcaldes de la zona, de Andalucía, viendo aquella experiencia piloto que pusimos en marcha, ¿no? O, por ejemplo, la reforma agraria en miniatura. Yo no tengo tierra, no podemos dar, pero a toda la gente le dimos huertos sociales. ¿Para qué? Para que la gente no estuviera todos los días en la puerta del médico pidiendo recetas, ni pastillas, ni medicamentos, ¿no? Entonces, le dimos a cada uno 120 metros cuadrados, con su agua en la puerta, con su taquilla para que metieran sus semillas, sus soletas, y el camión de estiércol para que pudieran sembrar, todo vallado, para que pudieran sembrar. Y dimos huertos a todos los mayores de 60 años, para que se fueran allí a trabajar, a producir. La única condición, que tenía que ser ecológico. La segunda condición, que no se podía vender nada, para no hacer competencia con las tiendas ni con los sitios, ¿no? Bueno, pues políticas como esa, ¿no? O como el Día Medio Ambiente, ¿no? Digo, bueno, pues hay que quitar las motocicletas de las calles durante el verano, que da mucho ruido, que molesta a los vecinos, que están en las puertas, y pusimos en marcha un plan y compramos 200 bicicletas y se las entregamos a todos los chavales para que los motocicletas los metieran en la cochera municipal durante 2 meses. Y fueran en bicicleta en vez de fueran en moto. bicicleta, y el que hiciera el programa completo, la bicicleta era suya. No era prestada, era suya, se la regalábamos, ¿no? Bueno, cosas así que tú no puedes, a lo mejor las competencias que tenía, ¿no? O la participación ciudadana. Nuestras delegaciones eran todas abiertas. El concejal tenía un voto en esa comisión. ¿Cuánto hay en la comisión de cultura? 20, un voto tiene. ¿Cuánto hay en la comisión de fiestas? 25, un voto tiene. O sea, hay que convencer de las fiestas, de tu programa, de tu dinero, de lo que tienes en esa comisión. Todas las delegaciones bien. El juez de paz eligió en un referéndum, el ceporturero eligió en un referéndum, el escudo de la bandera eligió en un referéndum. No se podía meter la mano para contratar a nadie. Todas las listas públicas abiertas. El alcalde no puede contratar absolutamente a nadie. Todo está en listas. Y en el PER, las listas las pusimos en los bares, en las tiendas y en el tablón municipal, para que todo el mundo viera su número y su nombre cuando le tocaba a trabajar. Para que el alcalde no dijera, pues está trabajando fulano y está por delante mío, está por detrás, ¿no? Que la gente misma se vigilaba. Bueno,
un ayuntamiento de esas características, ¿no? Y luego hicisteis también política internacional, o sea, política de solidaridad con el Sáhara, política contra la guerra de Irak, de Yugoslavia. Evidentemente. Nosotros siempre hemos tenido un proyecto, había un terremoto o cualquier cosa, un desastre natural en el mundo, siempre solidario. Nos hermanamos con un pueblo cubano, nos hermanamos también con los niños saharauis que vienen todos los veranos, que aún tienen. Yo todos los años traigo niñas, llevo 20 años trayendo niños saharauis, el que me toca, pues me lo dan y se quedan hasta que se ponen grandes y después ya me entra otro y siempre, ¿no? Y solidario con todo el proyecto. Incluso hacíamos pleno de los niños, el día, creo que era el día noviembre, creo que era el Día Internacional del Niño, donde el colegio, los niños elegían su candidatura municipal, su alcalde, y ese día lo sentábamos en el ayuntamiento y decidían dónde iba el dinero, solidario. Ellos decidían dónde se mandaba. Y después el pleno del ayuntamiento se reunía después y hacía valer el acuerdo de los niños, para que fuera legal, ¿no? Los niños han decidido, los 12 niños, los 13 niños eran 13 concejales, eran 12 concejales y el alcalde. Y ellos decidían a su alcaldesa, a su alcalde, y los concejales lo elegían en el colegio. Y ellos decidían el dinero dónde iba. En fin, cosas como esas, un poco educativas, cultural, bonitas, ¿no? Bueno, y después yo dimití con mayoría absoluta, ¿eh? Yo dimití que tenía 8 concejales con 1.830 votos. Recuerdo perfectamente, 1.830 votos fueron los últimos resultados donde yo me presenté a las elecciones y me dediqué a la vida sindical, que es lo que, bueno, porque me lo pidieron muchos compañeros y la verdad que yo me siento más realizable en lo diario, en lo concreto, en el Tajo, con los trabajadores, con los sitios, me siento mucho más realizable, ¿no? En el año 2007 montáis el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que tenéis récord de represión, es decir, sois casi el sindicato más reprimido de Europa. ¿Cómo se sobrevive con tanta presión? Nosotros el SOC ha sido un sindicato muy a pie de tajo, acción directa, nunca nos hemos presentado a las elecciones, somos el sindicato mayoritario en el medio rural, en Andalucía, pero claro, eso tiene también un coste, el coste de la represión, ¿no? No solamente desde que montamos el SAC en el año 2007, que sí se acentuó mucho más, porque a nosotros, en cierta manera, nos toleraban ya como diciendo, bueno, estos son los jornaleros, hay que soportarlo, hay que aguantarlo, y por lo tanto, incluso tenía buenas relaciones con nosotros, el gobierno andaluz, había tenido buenas relaciones, para cursos de formación, para algunos programas de inmigración, sí, nosotros hemos tenido un buen trato con el gobierno andaluz. Pero recuerdo perfectamente que desde el momento que montamos el SAC ya no nos toleran tanto, porque claro, ya abríamos las puertas a la industria, a los servicios, a todos los lugares, y ya no nos veían, porque era una competencia con otros sindicatos, porque le estábamos quitando fuerza, y entonces, claro, empieza una represión brutal contra nosotros. Nosotros siempre hemos sido un sindicato totalmente pacífico. Creo profundamente en el pacifismo. Bueno, pues nada, nosotros vamos a pasar pacíficamente para adentro, nosotros siempre. No lo vamos a facilitar. ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Reforma agraria! La realidad económica lo exige, que los trabajadores, los ciudadanos, tenemos derecho a vivir con dignidad y con justicia. Y por eso vamos a acampar aquí y vamos a intentar por todos los medios hacer este verano esta resistencia pacífica aquí en el cortijo, en este cortijo emblemático que debe de pasar inmediatamente a manos del pueblo. A mí nadie me habrá podido nunca situar en ningún sitio violento en mi vida. Yo no me he peleado ni cuando era chico con nadie, creo recordar, nunca. Yo soy una persona totalmente muy pacífico en todo, siempre, y buscando siempre la tolerancia, buscando siempre la unidad, buscando siempre el consenso, siempre, toda mi vida. Nosotros, tanto Diamantino como yo y como otros, como Sánchez Gordillo incluso, con todo, hemos dirigido que nuestra acción es totalmente pacífica. Directa, pacífica, con riesgo, por supuesto. Ocupar un aeropuerto, un riesgo. Ocupar una vía férrea, un riesgo, pero siempre pacíficamente. Y siempre hemos negociado con la Guardia Civil, con la policía, siempre. Porque nosotros sabíamos hasta dónde podíamos llegar y dónde teníamos que dar marcha atrás, siempre. Incluso nunca hemos tenido enfrentamiento con la Guardia Civil, con la policía, nunca. Nos han pegado un par de veces o 3, pero nosotros nunca nos hemos rebelado contra ellos, nunca. Y además le decimos, el que esté en nuestra organización, si le pega un palo, que se aguante. Y si lo detienen, que se aguante. Y eso es lo que hay. Si el que quiera y que no, pues que no esté con nosotros, ¿no? En esta organización. Eso es normas del Congreso, normas de la Asamblea, normas de todas las directivas del sindicato, ¿no? Pero claro, no nos han metido en la cárcel hasta ahora, que tenemos a Andrés Badu en la cárcel. Pero de aquí para atrás nos han ido castigando con las multas. Multas a todos los niveles, juicio y multa y desprestigio público.
Siempre nos han intentado vincular a violencia, nos han intentado vincular a las ocupaciones, al robo de los supermercados, intentando desprestigiar nuestro movimiento. Pero claro, nuestro movimiento siempre ha sido pacífico, siempre. Y claro, las multas han llegado. Multas... Yo creo que en el último año, 2 o 3 años, hemos tenido que pagar más de 200.000 euros de multa, ¿no? Un sindicato como el nuestro, modesto, que se mantiene de sus cuotas, se mantiene de sus esfuerzos, de las casetas de feria, de los domingos rojos, de las rifas, de todo lo que hacemos, pues esas multas nos están dando, bueno, nos están intentando destruir el sindicato con las multas, ¿no? Multa por todo. Sí, Pablo, nos han multado hasta por no hacer una manifestación, por pedirla y no hacerla. Si pedimos una manifestación, no la hicimos, por no comunicarlo, multados. Y por todo nos multan, ¿no? Entonces, claro, por un piquete, por el coche, si te conocen el coche, te paran la carretera y te buscan todo lo que pueda y te multan por la matrícula que está sucia, por lo que sea, te multan de todo, ¿no? Entonces, claro, estamos soportando una represión brutal. Lo que pasa es que ya han dado un paso más, pero claro, la lucha que nosotros hemos liderado en Andalucía son luchas que entusiasmaron en muchos lugares de España, ¿no? En el Estado, ¿no? La lucha nuestra que hicimos en Andalucía, cuando denunciamos el tema del Carrefour en Mercadona, hambre real en Andalucía en el siglo XXI, eso impactó, se le fue de las manos a la prensa, aunque la prensa muchas veces la controlan bastante bien, los poderes mediáticos, pero algunas veces se le cuelan algunas cosas y no son capaces de sujetar el ritmo de que puede tomar en un momento determinado. Y claro, nos colamos con el tema del Carrefour, con el tema del Mercadona. Va a empezar el curso escolar y hay cientos de familias, miles de familias en Andalucía que los padres no le pueden comprar a sus hijos el material escolar. Hemos querido con este gesto de hoy sacar 8 o 10 carros de material escolar. Son todos palos por todas partes. Pues cuando te encuentras algo que hacen por ti, pues claro que te emociona. Pues muy bien, porque mi madre no podía comprármelo todo. Algunos no podía comprar y porque no tenía dinero y esas cosas. No tienen trabajo, no tienen vivienda y nos parecía que era un buen lugar para entregar eso, ¿no? También para denunciar esta situación económica. Cuando nosotros decimos que hay 2 millones de pobres, aquí están. Hicimos las marchas Andalucía en pie en Andalucía y después nos pusimos a trabajar con todas las organizaciones para hacer una gran movilización social aquí en Madrid, que por cierto filtraría lo que fuera y nos la liaron con el tema del enfrentamiento que hubo allí para desprestigiar toda nuestra lucha, ¿no? Pero claro, ellos dijeron esto es peligroso, estos son peligrosos, entonces hay que seguir con la represión. Y entonces Andrés Bódalo forma parte de eso. Andrés Bódalo está en la cárcel, forma parte de eso. Mira, Andrés Bódalo, para que la opinión pública que nos escuche, él no participó en eso que se le acusa de la huelga general del 2002, que dice que fue violento con una heladería o con una mujer. Todo eso es falso. Él aceptó porque no fueran compañeros a la cárcel. Él firmó en el juicio, sin llegar a celebrar el juicio, una persona que no había participado en nada. Él, por solidaridad con sus compañeros que le pedían 3 años, aceptó 2 años de cárcel. No se celebró el juicio. Y en el juicio siguiente de Andrés, por el conflicto de Joda, que tampoco hubo ningún conflicto, ni él fue agresivo con nadie, él en todo lo caso paró a la gente, que había allí un rifirrafe y él paró a la gente, él, claro, le piden 1 año y medio, pero claro, le pide 1 año y medio porque él ya había firmado un juicio anterior de 2 años que él no participó. Le ha venido mal todo. También le ha venido mal que el recurso de la persona que tenía que recurrir en Madrid se le pasó el plazo. Otro problema, que Andrés participó en una candidatura alternativa vinculada a Podemos en Jaén. Y entonces había que vincular a Andrés con Podemos y con la violencia. Electoralmente le interesaba el poder utilizarlo. Y entonces ha sido la criatura que ha pagado los platos rotos de toda una situación que no es culpable de nada. Andrés es un jornalero como yo, Andrés tiene una familia, tiene una nieta, tiene 3 hijas, es una persona, todo el mundo lo conoce en Joda, todo el mundo sabe cómo es, y ya está, es una persona actualmente que está pagando una cárcel injusta, ¿no? Hemos estado hablando para ver el 3er grado, hemos estado hablando con el tema del indulto, todo está pedido, pero parece que le interesa al poder o a los partidos del poder, ¿me entiendes? O a los manijeros del poder, le interesa pues de vez en cuando echarle encima el tema de la violencia para acusarlo contra Podemos, acusarlo contra quien sea, ¿no? Y la verdad es que es injusto, pero bueno, de lo que ya hablábamos, ¿no? Esa represión desmesurada. El sindicato sigue estando bien en Andalucía, seguimos creciendo a todos los niveles,
no nos presentamos a las elecciones nada más que donde los trabajadores quieren que nos presentemos, no vamos anunciando que nos vamos a presentar en ninguna parte, pero si hay en Isla Mágica, dicen los trabajadores, oye, queremos que el SA nos represente, y ganamos las elecciones. Si en la Universidad de Sevilla, catedráticos, universitarios, dice, oye, que nos queremos presentar por el SA, y sacan 14 delegados en la universidad, muy bien. Pero que en otro lugar, el ayuntamiento, en los ayuntamientos, en trabajadores, donde quiera que nos llaman, nosotros decimos, este sindicato, los delegados nuestros no son delegados para coger las horas y irse a comprar el Corte Inglés o a tomar vacaciones, ¿eh? Los delegados nuestros son para dedicarlo, y si no hay que coger horas, no se caen horas ninguna, ¿eh? Lo importante es ser honesto en el trabajo y en la reivindicación de los trabajadores. Eso es lo que el sindicato representa, ¿no? Y por eso el sindicato va creciendo, crece todos los días en Andalucía, crece a nivel general. ¿Cómo te ves ahora de diputado? De diputado en el Congreso de los Pues la verdad, Diputados. un poco raro, Pablo. Bastante raro. Es otro mundo. Tú entras de la puerta para adentro y ya es otro mundo, ¿no? Cañamero Valle Diego. Yo creo que a todo hay que ponerle rostro humano, ¿no? Que nos falta mucho eso, ¿no? Porque detrás de una familia hay un problema, detrás de un parado hay un drama, y detrás de una familia sin casa hay otro drama. Y yo creo que estamos desclasando mucho a los políticos del pueblo, de la realidad, de lo que pasa en la calle, de lo que sufre la gente, ¿no? Y por eso yo intento siempre, con mis errores, con mis aciertos, intento siempre no desvincularme de esa realidad en todo, ¿no? Yo no quiero ser distinto al pueblo, porque esta cosa es pueblo, todos somos pueblo, pero yo quiero vivir con el pueblo, ya está, eso es mi única, ¿no? Y yo veo el tema de mi responsabilidad, la verdad lo tengo que decir, y es porque Andrés tenía que haber sido nuestro diputado, era de Jaén, yo no soy de Jaén, aunque yo soy de Andalucía, o yo me considero un ciudadano del mundo, no tengo... Yo creo, tengo un sentimiento bastante andaluz, porque la verdad que mi tierra sufre las consecuencias, tenemos 10 puntos por encima que el resto de España en el tema de paro, somos los últimos, somos los primeros en fracaso escolar, en fin, es un desastre de inmigración, está migrando la gente más joven y con más formación, se nos están yendo, antes se iba la gente con las maletas de madera o de cartón para aquí, para el norte, y ahora se nos van la gente con la mochila, con su estudio y con su carrera, y se nos van a otros lugares, que es una pena, ¿no? Y de Andalucía mucha gente, ¿no? Entonces me duele mi pueblo, pero sobre todo yo creo que el cambio de yo ser diputado o no diputado, pues yo intento ser un poco eso, acercarme al pueblo, ¿no? Y yo creo que si queremos cambiar cosas, tú tienes que contar con la gente al fin del mundo, sin la gente a ninguna parte. Y tenemos que ser capaces de enamorar con nuestro discurso a la gente y con nuestra práctica. Y si queremos cambiar el mundo, también tenemos que cambiar nosotros con nuestro comportamiento, porque si en el fondo eres un egoísta o buscas privilegios o buscas otra cosa, por mucho que tú hables, por mucho que tú digas, no eres capaz realmente de tener la gente contigo de corazón y con el alma, ¿no? Y yo intento eso, con mis defectos y con mis errores, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también es necesario que esta fuerza política, que es Podemos, creo que es muy interesante que estemos representados la sociedad civil, los sectores que queremos cambiar. Y igual puede haber un jornalero, que puede haber un catedrático, o puede haber una persona que sea juez, o puede haber una persona que sea... A mí me parece bien que Podemos represente todo eso. Lo que sí es verdad que tenemos que tener claro ante la sociedad qué es lo que queremos. Nosotros queremos una sociedad justa, de justicia. Porque decía Diamantino Orcura, dice, Diego, entre personas buenas, todo el mundo puede ser bueno. Quien no te eche una mano, aunque tenga una ideología rara, está en la carretera caído y te recorre y te lleva al hospital, o te lleva, o yo qué sé, te puede prestar dinero en un momento determinado, te puede socorrer, te cae un pozo y te saca, y personas buenas y todo el mundo. La diferencia entre ser una persona buena es ser justo. Tú puedes ser bueno con tu familia, con un amigo, pero después te portas mal con la sociedad, porque eres egoísta, o porque tienes un momento determinado, o los quieres todo para ti, o te da lo mismo el que sufra. El tema es de justicia. Y yo creo que tenemos que buscar que Podemos sea eso, sea la organización de la justicia social, que representa a la sociedad en su conjunto, y que realmente nos apartemos de los viejos partidos que se han deteriorado, porque el sistema inteligentemente lo pudre todo, tiene mucho poder, lo pudre todo, ¿no? Entonces hay que apartarse de eso y siempre mirar cada uno todas las mañanas cuando te levantas, pues preguntarte, ¿de verdad estoy siendo honesto? ¿O de verdad estoy con el pueblo, estoy con la gente, sigo siendo el mismo?
no quiero buscar otra cosa. Por eso yo cuando he llegado aquí, yo no quiero ser distinto a un jornalero, Pablo, de verdad que no quiero ser distinto. Y yo creo que tú tampoco a tu profesión, no tenemos que ser distintos, ¿no? O que es médico, o el que es lo que sea, ¿no? Y yo digo, bueno, yo quiero ser jornalero, ¿no? No, digo, el mismo trato. Porque por mucho que yo diga que represento a los jornaleros, que no lo he representado nunca, simplemente he hablado a la mejor, porque la palabra representatividad hay que entrecomillarlo. Yo intento defender esa clase donde yo me he criado, que son los jornaleros, con más aciertos, con más errores. Pero si yo digo que hablo en su nombre o intento hablar en nombre de los jornaleros, tengo que vivir como ellos. Pues yo en el fondo, si no vivo como ellos, puedo hablar, pero no lo represento. No es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que ahora el tema de ser diputado, coyunturalmente, porque esto es una profesión, aquí estamos de coyuntura, muchas veces digo yo, las monjas que estaban en mi pueblo, me cago en 10, eso sí que eran comunistas, ¿no? No piden nada. O cristianas, de verdad, ¿no? No piden nada. Trabajan por nuestros abuelos y yo las quería un montonazo. Y además ellas me quieren a mí un montonazo, está claro. Yo tengo una combinación con ella porque o la persona que se va, no sé, el misionero que se va a África con su idea a socorrer, yo qué sé, a tratar las enfermedades y no piden nada. Digo, bueno, la política tenía que ser eso, ¿no? Tú estás para servir al pueblo, para servir a la gente, ¿no? Pero no. Lo que pasa es que muchos políticos se han convertido en esta es la política para utilizar la política a sus privilegios. Y eso es lo que tenemos que cortar. Muchas veces ha criticado lo de las puertas giratorias, no solamente puertas giratorias, es que es todo. Es que los políticos tienen un montón de privilegios. Los políticos, digo, que gobiernan, un montón de privilegios, y hay que cortar eso. Lo mismo que, por ejemplo, los albañiles tienen un convenio, dice convenio de la construcción, convenio de la agricultura, convenio de los funcionarios. Pues un convenio, porque tiene que ganar 20.000 euros o 30.000 euros, porque tiene que ganar tanto dinero. ¿Convenio? Los alcaldes también, sus convenios, porque un alcalde de un pueblo de 3.000 habitantes, porque esté en la costa, tiene que ganar 5 o 6.000 euros. O un concejal de obra, o un concejal de fiesta gana más que un médico que se harta a trabajar todos los días la criatura, o una persona que se apega una pechada de sacar su carrera y está por 800 euros. Todo eso había que limitarlo, porque eso es dignificar la vida política, es hacer que tanto la gente confíe en los políticos, confíe en los proyectos, confíe en todo. ¿Para qué? Para que eso no sea un privilegio. ¿Qué es lo que se utiliza normalmente los partidos políticos tradicionales o los que han estado gobernando? Utilizan la política y las instituciones como su fábrica. Yo estoy aquí como hacía Gil cuando fue a Marbella. Yo voy a Marbella, pero yo quiero que Marbella sea mía, ¿no? Yo contrato con el Atlético de Madrid, o contrato por aquí, o contrato por allí, o lo doy por aquí, o vendo por aquí, me llevo los maletines. Esto es mi fábrica. Entonces, no es tu fábrica. Es la institución del pueblo, es una administración pública y tú tienes que ser decente y eso tiene que estar regulado, todo regulado. Yo creo que eso tiene que estar así, porque si no al final convertimos la política. Y una cosa muy importante, bajo mi punto de vista, es que, de verdad, si tú no tienes la ética inculcada por dentro, hasta el tuétano, el sistema te corroe. Es muy importante que nosotros seamos éticos en la política. Podemos cometer todos los errores del mundo, pero si tú marcas esa diferencia, algún día la gente entenderá que eso es correcto y hay que convertir una sociedad con esos valores. Si tú lo ves difícil y lo ves complicado y te desvías, la verdad le está haciendo mucho daño. Dice, bueno, pero es que esto es muy difícil conseguirlo. Ya lo conseguiremos. Alguna vez. No importa los años que tardemos, pero no te desvíes. Tú coges esa carretera de la decencia, de la honradez, de la honestidad, de la transparencia, del compromiso. Tú coges esa carretera y lo defiendes con honestidad, sabiendo lo difícil que es la política y los encajes que hay que hacer muchas veces. Pero eso es muy importante. Si no lo conseguimos, mañana. Si no, cuando pase 1.000.000 de años. Pero jamás podemos renunciar a los valores universales del ser humano. Jamás. En la vida. Estamos llegando al final, Diego. Nos queda el cuestionario y la rueda de reconocimiento. En el cuestionario te quiero preguntar así muy rápido 3 cosas. La primera, ¿quién ha sido un referente para ti, un maestro? Yo, referente para mí, Diamantino García, el cura. Hay varios referentes. A mí, Diamantino, políticamente, Julio Anguita. Julio, una persona, digo de los más recientes, de otras personas, a lo mejor que ya no están vivos, pero bueno, pues yo tengo muchas cosas, he leído mucho de Gandhi, me interesé mucho por su vida, por su acción, por sus cosas, por el pacifismo, porque siempre me vinculo mucho al movimiento cristiano,
participo en congresos de teología de la liberación o de la OA, en fin, yo participo mucho. Y de hecho, bueno, ahora me han propuesto visitar al Papa, ¿no? En una comisión que hay de Vía Campesina que pertenecemos y toda la historia, ¿no? Bueno, yo me vinculo mucho a eso, pero de los hombres más recientes, Diamantino y Julianguita, de otras personajes que ha habido en la historia, pues, de Gandhi mucho, su comportamiento. ¿Un libro que te haya marcado? Así se templó el acero. De Arturo Barea. Qué librazo. Así se templó el acero. Yo creo que me cautivó ese libro. Además, estaba yo malo, estaba cogiendo algodón. Me acuerdo que estaba yo en Trajano cogiendo algodón. Me puse malo de un pulmón y me mandaron 3 meses de cama. Y en ese tiempo, pues me leí el libro aquel. Y la verdad que me cautivó ese libro, porque yo no soy lector, leo muy poco. Voy a las cuadrillas, a los sitios. Lo que poco, mucho que yo he aprendido en mi vida, en la escuela nunca, porque no he estado nunca en la escuela. Simplemente de lo que he aprendido de uno y de otro. Ya tengo que leer. Y ahora que estoy de diputado, bueno, pues ahora más todavía. Ahora que empezar, ¿me entiendes? Que para mí eso me va a costar la historia. Pero bueno, hay que también estar y ser serio con los compromisos. Y como yo soy una persona de no soy militante de ratos libres, me comprometo días enteros, pues la verdad pues me tengo que comprometer a todo. Pero ese libro me cautivó. Así se templó el acero. ¿Una canción que te emocione? Hombre, canción que me emocione, hay muchas, pero una sobre todo de un grupo de sevillanas que es de Morón de la Frontera, que se llama Gente del Pueblo, que canta una que dice Jornalero, jornalero. Esa canción a mí me gusta, es muy bonita, porque fue cuando me iban a meter a mí en la cárcel, la sacaron, exactamente me la sacaron a mí esa canción, pero no, la sacaron para la represión, ¿no? Y la verdad que es muy bonita. Jornalero, jornalero que no deja de luchar por un trabajo diario para ganar su pan, en fin, una canción muy bonita. Y ya vamos finalmente con la rueda de reconocimiento. Yo te pongo unas personas y me dices lo primero que se te venga a la cabeza cuando te las mencionan. El primero, Sánchez Gordillo. Un líder emblemático, es un referente. Carlos Cano. Carlos Cano, cantautor andaluz hasta los huesos. León Felipe. León Felipe, me dieron un premio de León Felipe. A mí, bueno, yo creo que es una persona muy interesante. Diamantino. Diamantino, el cura de los pobres. ¿Tu hermano José? Mi guía. Siempre lo tengo como una persona increíble. Ha sido el jornalero más importante que yo creo que ha existido en todos los aspectos de su vida. Y la última, Manoli. Mi compañera del alma. Sí. Muchísimas gracias, Diego. Te entrego la taza de la tuerca. La tienes que coger con la mano izquierda y brindar mirando esa cámara por lo que tú quieras. Vale. Pues yo brindo porque la sociedad inteligentemente sepa que hace falta un proyecto político como el que ahora mismo estamos liderando en Unidos Podemos para que realmente le devuelva a la gente su felicidad, la vida y sobre todo su democracia. Muchas gracias, Diego.